Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Después de mucho tiempo les traigo esta bonita blusa que lo he tejido en color amarillo. He utilizado puntos básicos del crochet, así que es súper fácil y rápido de tejer. Espero que les guste mucho y allá vamos con el tutorial. No olvides suscribirte a mi canal y dejar tu me gusta. Vamos a iniciar por las copas. Yo voy a estar tejiendo una talla S o pequeña y para las copas también una talla 32 en brasier. Hacemos el nudo y subo con 4 cadenas. En la primera cadena voy a ingresar y hago un punto alto. Ahí mismo voy a agregar un total de 6 puntos altos, más las 3 cadenas de inicio serían 7 puntos altos. Esta va a ser la cantidad de puntos altos que voy a tejer para la talla 32 y va a ser la base de nuestra copa. Aquí te dejo la tabla de medidas. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 2 cadenas, giro trabajo y en este mismo espacio ingreso y punto alto. Lazada en ese mismo espacio un segundo punto alto, en total 3 contando con las 3 cadenas de inicio, en el siguiente punto alto y en el siguiente otro punto alto. Ahora aquí en el medio, que vendría a ser en el cuarto punto alto de la vuelta anterior, voy a hacer un aumento de 5 puntos altos ahí mismo. Ahí están los 5 puntos altos y continúo trabajando punto alto sobre punto alto. Aquí otro punto alto y en la tercera cadena de la vuelta anterior un último punto alto y vamos a repetir aumento, es decir, 3 puntos altos en ese mismo espacio, tanto al inicio como al final. Siguiente vuelta, subo con 2 cadenas, giro trabajo y repito aumento, 2 puntos altos más ahí mismo. Contando con las 3 cadenas de inicio son 3 puntos altos. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto hasta llegar al centro, donde voy a repetir el aumento de la vuelta anterior. Aquí ubicamos los 5 puntos altos de la vuelta anterior y en el centro, que vendría a ser el tercer punto alto, ahí hacemos 5 puntos altos en el mismo espacio. Esto vendría a ser el aumento. Ahí está el aumento y continúo haciendo punto alto sobre punto alto hasta finalizar. Para finalizar, en la tercera cadena de la vuelta anterior, aumento de 3 puntos altos ahí mismo. Repito, subo con 2 cadenas, giro trabajo, aumento 2 puntos altos más ahí mismo y continúo haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar al centro del trabajo. Aquí estoy en el centro y repito, ubicando los 5 puntos altos de la vuelta anterior. En el tercer punto alto, que vendría a ser el centro, hago 5 puntos altos ahí mismo. Esto viene a ser el aumento y continúo haciendo punto alto sobre punto alto hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando y hago 3 puntos altos en el mismo espacio.
Repetimos una vuelta más haciendo aumento tanto al inicio, en el centro y al finalizar la vuelta. Aquí estoy en mi vuelta 5, haciendo aumento al inicio, en el centro y al final. Ahora aquí subo con 2 cadenas, giro trabajo y no vamos a hacer aumento aquí. Me voy a saltar de frente sobre punto alto de la vuelta anterior, punto alto, y continúo haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar al centro. Aquí ya ubicamos nuevamente el centro y hacemos el aumento de 5 puntos altos ahí mismo. Y continúo haciendo punto alto sobre punto alto. Aquí estoy finalizando y únicamente hago un punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. En esta vuelta no vamos a hacer aumento ni al inicio ni al final, solo en el centro. Hago una vuelta más repitiendo este patrón. Por aquí ya hice una vuelta más repitiendo el patrón y tenemos 5 vueltas con aumento tanto al inicio, en el centro y al final, y 2 vueltas solo aumento en el centro. Ahora subo con 2 cadenas, giro trabajo, hacemos normal punto alto sobre punto alto y en esta vuelta ya no va a haber aumentos ni en el centro, únicamente punto alto sobre punto alto. Aquí estoy en el centro y como pueden ver voy a trabajar punto alto sobre punto alto sin hacer aumento hasta finalizar la vuelta. Aquí estoy finalizando y hago el último punto alto. Así es como se va a ver sin aumento. Repito este patrón unas cuantas vueltas más. Por aquí estoy en mi vuelta 11 y he realizado 4 vueltas sin aumentos. Aquí estoy corroborando todas mis 11 vueltas. Así es como se va a ver la copa, ya va tomando forma. Ahora aquí vamos a subir con una cadena, giro trabajo y en este primer espacio punto bajo. Voy a hacer punto bajo sobre punto alto de la vuelta anterior hasta finalizar toda la copa. Aquí están los puntos bajos y hago el último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Ahora subo con 2 cadenas, giro trabajo y me salto a este espacio y voy a hacer 5 puntos altos finalizados juntos. Primero 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, lazada y cerramos todos juntos. Hago una cadena, lazada, me salto un espacio y en el siguiente repito 5 puntos altos en ese mismo espacio finalizados juntos. Esto vendría a ser el punto piña, donde finalizamos 5 puntos altos juntos. Cerramos todo y agregamos una cadena. Voy a repetir este patrón en toda la copa hasta finalizar. Por aquí ya finalicé, así es como se va a ver el punto. Aquí me falta tejer el último dibujo. Repito 5 puntos altos finalizados juntos, una cadena y un punto alto sobre punto bajo de la vuelta anterior. Subo con 2 cadenas, giro trabajo y ahora aquí vamos a ubicar bien sobre este punto de aquí de arriba que se forman de los dibujos de la vuelta anterior. Ahí vamos a ingresar y hago el primer punto alto, lazada en este siguiente. De aquí ubicamos y hacemos un punto alto en este siguiente, agarrando la doble barriguita, punto alto y así punto alto en cada espacio disponible hasta finalizar.
Por aquí ya finalicé toda la copa. Hacemos un último punto alto aquí y otro punto alto aquí en este último espacio. Vuelvo a subir con 2 cadenas, giro trabajo y voy a hacer punto alto sobre punto alto hasta finalizar. Nuevamente finalizando, hacemos aquí el último punto alto, perdón, el penúltimo y aquí el último. Subo con una cadena, giro trabajo en este primer espacio, voy a hacer un punto bajo, voy a repetir la vuelta de puntos bajos sobre punto alto de la vuelta anterior hasta finalizar. Y luego voy a repetir nuevamente el punto piña que hice aquí y repetimos una vuelta de puntos altos sobre el punto piña. Aquí ya finalicé, hice la vuelta de puntos bajos, luego la vuelta del punto piña y una última vuelta de puntos altos, y así es como se va a ver la copa ya finalizada. Una vez que tengamos la medida deseada, cortamos hilo y la copa me va a estar midiendo un total de 11.5 centímetros para una talla 32. Aquí ya realicé mi segunda copa repitiendo el mismo patrón. Ahora vamos a trabajar lo que va a ser el resto de la blusa y lo vamos a trabajar por separado para después unir a las copas. Dejamos esto a un costado, agarramos el hilo y vamos a hacer un nudo y vamos a tejer cadenas que sean impar según la medida que a continuación te voy a dejar. Vamos a tomar la medida por debajo del busto de esta manera, todo alrededor y dejando un espacio de aproximadamente unos 7 a 8 centímetros aproximado, que va a ser donde vamos a realizar el espacio para los botones. Yo he realizado un total de 209 cadenas, que es número impar, según la medida que yo voy a realizar. Me voy a saltar el primer espacio y en el siguiente hago un punto bajo. Esta va a ser mi primer vuelta. Voy a hacer punto bajo en cada cadenita hasta finalizar. Por aquí ya finalicé todas mis cadenas haciendo punto bajo. Ahora subo con 3 cadenas, giro trabajo, lazada y me voy a saltar un espacio y en el siguiente vamos a ingresar y voy a repetir el punto piña, haciendo con punto alto estirado. Pasamos por 1, pasamos por 2, haciendo punto alto estirado un total de 5 veces. Ahí están los 5 puntos altos estirados y finalizamos juntos todos. Hago una cadena, lazada, me salto, 1, 2, 1, 2 y en el tercer espacio repito el punto piña con 5 puntos altos tejidos en el mismo espacio, pero puntos altos estirados, tal cual te lo muestro aquí. Una vez hecho los 5, cerramos todos juntos y agrego una cadena. Me salto nuevamente al tercer espacio y repito este mismo punto hasta finalizar. Por aquí he finalizado haciendo el punto piña en todas mis cadenas sobre punto bajo y así es como se va a ver. Aquí hago el último punto, me salto un espacio y aquí en el último punto bajo de la vuelta anterior hacemos un punto alto normal. Ahora subo con 3 cadenas más 2 de separación, giro trabajo y vamos a empezar a hacer cuadraditos.
Para eso me voy a saltar este primer espacio ubicando aquí de estos dibujos de la vuelta anterior las barriguitas y me voy a saltar un espacio y aquí hago un punto alto. 2 cadenas, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto, ubicando bien cada barriguita, un espacio y en el siguiente punto alto. Estos son los cuadrados separado de 2 cadenas, saltándome únicamente un espacio hasta finalizar. Por aquí ya finalicé todos los cuadrados, aquí ya hice 2 cadenas, vamos a hacer aquí un penúltimo cuadrado, 2 cadenas, lazada y un último punto alto aquí en este último espacio. Subo con 5 cadenas donde 3 son para tomar altura y 2 de separación, giro trabajo y vamos a repetir los cuadrados. Sobre punto alto de la vuelta anterior, un punto alto, 2 cadenas, en este siguiente sobre punto alto, 2 cadenas y así vamos a trabajar cuadrados hasta finalizar. Aquí ya finalicé mis cuadrados, una segunda vuelta de cuadrados. Hago 2 cadenas y en la tercera cadena de la vuelta anterior ingresamos y hacemos un punto alto. Repetimos, subimos con 5 cadenas, giro trabajo y vamos a repetir otra vuelta de cuadrados, haciendo punto alto sobre punto alto con separación de 2 cadenas. Y vamos a repetir este mismo patrón hasta obtener un total de 6 vueltas de cuadrados. Por aquí estoy en mi vuelta 8 y he realizado un total de 6 vueltas de cuadrados separados de 2 cadenas, así es como se va a ver. Y me va a estar midiendo un total de 4 centímetros solamente las vueltas de cuadrados. Ahora aquí vamos a continuar, voy a subir con una cadena para hacer el punto piña. Primero vamos a hacer puntos bajos. Subo con una cadena, giro trabajo y en este primer espacio un punto bajo. En este espacio grande, 2 puntos bajos ahí mismo. Sobre punto alto, un punto bajo y en el espacio grande, 2 puntos bajos ahí mismo. Repito este patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta con puntos bajos. Ahora aquí hacemos los últimos, me queda hacer 2 puntos bajos más aquí y un último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer el punto piña. Para eso vamos a subir con 4 cadenas, giro trabajo. Y para repetir el punto piña aquí, me voy a saltar a este siguiente espacio y repito 5 puntos altos estirados en el mismo espacio finalizados juntos. Ahí están los 5, cerramos todos y hago una cadena. Lazada, me salto 1, 2 y en el tercer espacio repito 5 puntos altos estirados en el mismo espacio finalizados juntos. Voy a repetir este patrón y este punto piña hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta haciendo el punto piña y así es como se va a ver. Aquí me falta hacer un último punto alto. Y ahora sí, para la siguiente vuelta voy a subir con 5 cadenas porque voy a repetir las 6 vueltas de cuadrados. 5 cadenas, giro trabajo y me salto a este espacio, ubicando bien cada punto y hago los cuadrados separados de 2 cadenas. Nuevamente vamos a repetir 6 vueltas de cuadrados, después una vuelta de puntos bajos y repetimos una vuelta del punto piña. Vamos a repetir ese patrón hasta obtener más o menos el largo que deseamos que tenga la blusa
yo lo voy a hacer hasta la altura del ombligo repitiendo este mismo patrón. Por aquí ya finalicé y he trabajado un total de 24 vueltas. Como les mencioné, he repetido el patrón, 6 vueltas de cuadrados, una vuelta de punto bajo, luego el punto piña, repito las 6 vueltas de cuadrados, una vuelta de punto bajo, punto piña y 6 vueltas de cuadrados. Con eso finalizo. Así es como se va a ver lo que va a ser la base, la parte baja de la blusa, que va a estar midiendo 17 centímetros. Ahora por aquí tengo las copas y vamos a darle forma ahí para poder unir. Voy a trabajar aquí donde me he quedado, voy a hacer unas vueltas de cuadrados con disminución para que la copa pueda encajar perfecto aquí en la blusa. Para eso vamos a acomodar bien la copa y en la copa donde hicimos la última vuelta de aumentos, que vendría a ser en la quinta vuelta de la copa ojo, vamos a ubicar bien ahí y vamos a colocar un marcador para poder saber hasta dónde voy a trabajar los cuadrados, que a continuación van a ver cómo lo vamos a hacer. Más o menos ahí, calculando dónde deseo que quede la copa. Una vez colocado el marcador, voy a continuar aquí, voy a subir con 5 cadenas trabajando los cuadrados, giro trabajo, me salto a este sobre punto alto, un punto alto, 2 cadenas, sobre punto alto, un punto alto, 2 cadenas, en este siguiente sobre punto alto, 2 cadenas y aquí ya tengo el marcador, vamos a retirar y ahí hago un punto alto. Ahí están, tengo 4 cuadrados. Ahora subo con 2 cadenas, giro trabajo y a partir de aquí voy a hacer disminución. Me voy a saltar a este siguiente punto alto de aquí, de la vuelta anterior, y hago un punto alto. Ahí si se nota ya está la primera disminución. 2 cadenas sobre punto alto, un punto alto, 2 cadenas sobre punto alto, 2 cadenas y en la tercera cadena de la vuelta anterior un punto alto. Subo con 5 cadenas, de este lado no voy a hacer disminución. Normal hago mi cuadrado sobre punto alto, un punto alto, 2 cadenas sobre punto alto, un punto alto. Y aquí ya no hago 2 cadenas, de frente hago lazada y me salto aquí en este espacio de la disminución de la vuelta anterior y hago un punto alto. Ahí ya tengo mi segunda disminución solo de este lado. Subo con 2 cadenas, giro trabajo, repito disminución, me salto sobre este punto alto y hago un punto alto. 2 cadenas y en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior un punto alto. Tengo ahora un cuadrado. Ahora subo con 2 cadenas, giro trabajo y hago la última disminución. Me salto aquí sobre la disminución de la vuelta anterior y punto alto. Ahí queda la última disminución. Y así es como se va a ver. Aquí acomodo mi copa para ver si está bien la disminución. Ya encaja ahí en la base de lo que va a ser la blusa. Una vez hecho eso, voy a cortar ahí el hilo. Corto hilo y repito lo mismo del otro lado. Aquí tengo el otro lado y vamos a ubicar bien para repetir lo mismo, teniendo en cuenta la misma cantidad de cuadrados que se trabajó y para realizar la misma cantidad de disminución también. Aquí ubicamos bien, contamos cuántos cuadrados he trabajado y ahí vamos a ingresar el crochet para empezar a tejer. Ingresamos hilo, recuerda que de este lado se hace la disminución, pero en esta primera vuelta no hay disminución, así que subo con 5 cadenas para hacer los cuadrados. Me salto este espacio, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas sobre punto alto, 2 cadenas sobre punto alto, 2 cadenas y en la tercera cadena de inicio un punto alto. Subo con 5 cadenas y ahora sí en esta vuelta va a haber disminución, pero del otro lado, repitiendo lo mismo que hicimos en el otro lado, la misma cantidad de disminución.
Ahí está, ya finalicé y aquí vamos a cortar el hilo y ya tenemos ambos lados con esta pequeña disminución para que las copas puedan encajar de este lado. Una vez hecho de este lado, ahora vamos a hacer del otro lado también la disminución, lo que va a venir a ser la parte de atrás de la blusa, que va a ser la espalda, donde vamos a hacer disminución de igual manera. Para eso vamos a acomodar bien las copas, vamos a colocar marcadores y vamos a acomodar tal cual te lo muestro aquí. Aquí donde inicié esta disminución de este lado y en la copa, en la quinta vuelta de la copa, donde hice el último aumento, ahí vamos a poner el marcador. Igual del otro lado, acomodando bien a la misma distancia que esté correctamente, colocamos el marcador. Ahí ya tengo los dos marcadores colocados y ya tenemos la copa y como pueden ver que va a encajar, y lo mismo voy a repetir en el otro lado para colocar los marcadores. Esto me va a servir para poder ver cuánta distancia voy a tejer en la parte de atrás de la espalda. Aquí únicamente voy a colocar el marcador, la copa solamente era de guía y ahora aquí voy a quitar la copa. Y de este lado también voy a quitar el marcador porque eso no lo vamos a necesitar. Solo necesito esto de acá y esto de aquí, que es la parte de la espalda para saber que de marcador a marcador voy a tejer. Una vez hecho eso, vamos a empezar a tejer. Iniciamos en este primer marcador, ingreso crochet, pasamos hilo, hacemos nudo. Y vamos a iniciar con disminución tal cual hice del otro lado. Vamos a subir con 3 cadenas lazada y me salto sobre este punto alto de aquí y hago un punto alto. Ahí está la primera disminución. 2 cadenas sobre punto alto, 2 cadenas sobre punto alto y así continúo haciendo cuadrados hasta llegar al siguiente marcador. Aquí ya llegué a mi siguiente marcador, así es como se van a ver los cuadrados. Y aquí ya no hago las 2 cadenas de frente, me voy a saltar a hacer un punto alto donde estaba el marcador. Retiro y ahí hago un punto alto. Con eso tengo disminución tanto al inicio como al final. Repito, subo con 3 cadenas, giro trabajo y vamos a hacer nuevamente disminución. Lazada, me salto sobre punto alto. Ahora aquí en esta vuelta tengo disminución. Y continúo haciendo 2 cadenas, me salto sobre punto alto y vamos a hacer cuadrados hasta finalizar. Por aquí nuevamente finalizando y ya estoy llegando aquí donde está la disminución, pero me falta aquí tejer un cuadrado más. Hago el cuadrado. Y aquí hago solo lazada y punto alto sobre la disminución de la vuelta anterior, punto alto y hasta la disminución. Repito, subo con 3 cadenas, giro trabajo y vamos a repetir disminución. Me salto sobre este punto alto y ahí está la disminución. 2 cadenas y continúo haciendo cuadrados hasta finalizar la vuelta. Esta disminución voy a repetir la misma cantidad de vueltas que hice en esta disminución de aquí. Aquí yo hice un total de 5 vueltas con disminución y esa misma cantidad voy a hacer aquí 5 vueltas de disminución tanto al inicio como al final. Por aquí ya finalicé, ya tengo mis 5 vueltas y estoy en mi vuelta 29.
5 vueltas con disminución y ahora aquí voy a agregar unas vueltas más para poder llegar a la altura de la copa. Por aquí tengo mi copa, acomodamos y si se fijan, de este lado de lo que es la parte de la espalda me falta llegar a la altura de la copa y para eso voy a trabajar unas vueltas más, pero ya sin disminución. Para eso voy a subir con 5 cadenas, giro, trabajo y voy a empezar a trabajar los cuadrados normal sin hacer disminución. Me salto a este punto alto y hago un punto alto. Ahí está mi primer cuadrado, 2 cadenas y continúo haciendo punto alto y cuadrados hasta finalizar. Por aquí ya finalicé esta vuelta. Hice 2 cadenas sobre punto alto, 2 cadenas y aquí sobre esta disminución de la vuelta anterior, un punto alto, ahí está el cuadrado. Repito, subo con 5 cadenas, giro, trabajo y nuevamente una vuelta de cuadrados. Como te vuelvo a repetir, vamos a trabajar esto mismo hasta llegar a la altura de la copa. Por aquí estoy en mi vuelta 33 y agregué un total de 1, 2, 3 y 4 vueltas de cuadrados sin disminución hasta llegar a la altura de mi copa que necesito de este lado de la parte de la espalda. Aquí acomodo mi copa para ver que ya llegué a esa altura y ahí es donde voy a finalizar con las vueltas de cuadrados. Ahora aquí, antes de cortar el hilo, voy a hacer un borde de puntos bajos solo en todo esto de la copa, donde va a entrar la copa. Voy a hacer un borde de puntos bajos. Para eso agrego una cadena, en este espacio un punto bajo, en este espacio pequeñito un punto bajo, en el espacio grande punto bajo y en el espacio pequeño un punto bajo. Y así en todo el borde de lo que va a ser la copa, haciendo puntos bajos. Aquí estoy finalizando con los puntos bajos. Ya llegué hasta esta otra esquina y aquí hago el último punto bajo. Así es como se va a ver todo este borde donde va a entrar la copa con puntos bajos. Cortamos hilo y vamos a repetir lo mismo del otro lado de la copa con este borde de puntos bajos. Por aquí ya finalicé de la segunda copa los bordes de puntos bajos y aquí vamos a cortar el hilo. Cortamos hilo y ya tenemos de ambas copas el borde con puntos bajos donde va a ir colocado.
Ahora vamos a hacer un borde de puntos bajos pero a las copas. Por aquí ya hice de uno, así es como lo vamos a trabajar y vamos a dejar el hilo largo porque con eso vamos a hacer la costura. Aquí voy a iniciar en la segunda copa, ingreso en esta esquina el crochet, ingresamos hilo, ingreso crochet, hago una cadena y en ese mismo espacio hago un punto bajo. Voy a aprovechar para esconder los hilos sobrantes mientras voy tejiendo. En este espacio grande punto bajo, en este espacio pequeño un punto bajo, ubicamos bien el espacio grande, otro punto bajo y en el espacio pequeño de aquí un punto bajo. Así voy a trabajar punto bajo en todo el borde de la copa. Por aquí ya finalicé todo el borde con puntos bajos. Aquí me queda hacer el último, que vendría a ser aquí en la tercera cadena de esta última vuelta. Y ahí vamos a cortar el hilo pero largo. Con ese mismo hilo vamos a hacer la costura, la unión a lo que trabajamos anteriormente para la parte baja de la blusa. Aquí ya tengo ambas copas y procedemos a hacer la unión aquí. Aquí ya hice la costura de una copa para que puedan tener una idea de cómo lo vamos a hacer y cómo es que va a quedar. La segunda copa la vamos a hacer juntas. Aquí acomodamos, tenemos la copa. Con nuestra aguja lanera vamos a hacer la costura. Ingresamos este hilo largo que dejamos. Vamos a poner por detrás nuestro trabajo para hacer la costura. Ojo, tanto la copa como este trabajo tienen que estar por detrás. Y aquí vamos a ir con la costura. Antes de eso voy a colocar marcadores. Los marcadores tienen que ir en la copa, tiene que ir en la quinta vuelta que se realizó el último aumento. Y en el trabajo va a ir aquí donde se inició a hacer la disminución. Coloco marcador, ubicando bien. Ahí está. De igual manera un segundo marcador de la copa donde está la quinta vuelta. En la última vuelta de aumentos que se hizo en la copa ojo, ubicamos bien, colocamos marcador y de este lado donde se inició con la disminución para la parte de atrás, aquí está, ahí coloco marcador. Una vez colocado ambos marcadores, iniciamos con la costura para que no se mueva nuestra copa y pueda quedar derechito. Aquí voy a iniciar, vamos a pasar la aguja lanera de este lado y también de la copa de este otro lado. Ojo, como te dije, ambos trabajos tienen que estar por detrás. Hacemos un nudo para iniciar la costura. Vuelvo a pasar la aguja por ese mismo espacio. Pasamos aguja. Ubicamos el siguiente agarrando las barriguitas que se formaron al hacer el borde de puntos bajos, tanto de la copa como del trabajo de la blusa. Y agarramos las dos barriguitas y pasamos nuestra aguja. Repetimos, ubicamos bien el siguiente, tanto de este lado como del otro, pasamos por ambos y pasamos la aguja y hacemos la costura. Voy a repetir esto hasta llegar al marcador.
Aquí estoy en el marcador para que se den cuenta que tiene que estar todo derechito. Quito marcador y continúo haciendo la costura. Aquí ubicamos bien y continuamos con la costura hasta llegar al siguiente marcador, que todo esté derecho. Aquí ya llegué al siguiente marcador. Quitamos y continuamos la costura. Por aquí ya finalizando la costura, haciendo el último punto de ambos lados, pasamos el hilo y vuelvo a pasar una vez más para hacer un nudo. Pasamos por aquí la aguja y hacemos el nudo ajustando. Con la misma aguja voy a esconder el hilo de la forma como te lo muestro aquí. Una vez finalizado, cortamos el hilo y ya tenemos ambas copas unidas a lo que es la base de lo que se trabajó de la blusa. Ahí está la copa trabajada por delante. Ahora vamos a trabajar el borde donde va a ir colocado los botones, que va a ser aquí en estos costados. Vamos a iniciar de vamos a hacer puntos bajos. Ingreso aquí en esta parte baja, ubicamos bien, pasamos hilo, hacemos nudo, agregamos una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo. En el siguiente espacio otro punto bajo y en el espacio pequeño punto bajo. Aquí un punto bajo y en el espacio pequeño punto bajo. Espacio grande punto bajo, espacio pequeño punto bajo hasta llegar a la parte de arriba. Aquí estoy llegando a la parte de arriba y voy a continuar haciendo en la copa. Aquí continúo en la parte de la copa haciendo los puntos bajos. Aquí finalizando, así es como nos va a quedar esta primera vuelta de puntos bajos en todo este borde. Subo con una cadena, giro trabajo y voy a hacer una segunda vuelta con puntos bajos. En este primer espacio ingreso y hago un punto bajo y punto bajo sobre punto bajo hasta finalizar. Aquí finalizando la segunda vuelta de puntos bajos. Aquí hago el último sobre punto bajo de la vuelta anterior. Agrego una cadena, giro trabajo y vamos a repetir una tercera vuelta de puntos bajos. Y vamos a continuar realizando vueltas de puntos bajos hasta obtener un total de 5 vueltas. Por aquí ya tengo mis 5 vueltas de puntos bajos, así es como se va a ver. Y ahora aquí voy a iniciar a hacer los orificios para los botones. Agrego una cadena, giro trabajo y en el primer espacio punto bajo, siguiente un segundo punto bajo, realizo 4 cadenas, me salto al tercer espacio y punto bajo, tenemos 1, ahí está el primer orificio. Vamos a realizar 11 puntos bajos para hacer el siguiente orificio.
Tengo los 11 puntos bajos y hago 4 cadenas. Me salto al tercer espacio, punto bajo, tengo el segundo orificio y repito 11 puntos bajos antes de hacer el siguiente y así hasta finalizar. Cada 11 puntos va a haber un huequito para colocar el botón. Por aquí estoy finalizando haciendo el último orificio, me salto al tercer espacio, punto bajo, y aquí en este último un punto bajo. Agrego una cadena, giro trabajo y voy a hacer una última vuelta de puntos bajos. Aquí en este siguiente punto bajo, en el espacio de 4 cadenas voy a realizar 4 puntos bajos ahí mismo y continúo haciendo punto bajo sobre punto bajo. En cada orificio van a ir 4 puntos bajos, así hasta finalizar. Por aquí ya he finalizado la última vuelta y así es como van a quedar los orificios. De este lado van a ingresar los botones y aquí ya hice en el otro lado los puntos bajos, con la única diferencia que aquí hice un total de 8 vueltas de puntos bajos sin hacer orificios, claro, porque aquí van a ir colocados los botones y de este otro lado vamos a ingresar los botones. Una vez finalizado eso, aquí no voy a cortar el hilo porque voy a trabajar la parte baja. Agrego una cadena y voy a hacer puntos bajos. En este primer espacio ingreso y hago un punto bajo. En este siguiente ubicamos punto bajo. En este siguiente punto bajo. Y así en cada espacio disponible punto bajo hasta finalizar. Por aquí ya finalicé todo el borde con puntos bajos. Por aquí me queda hacer el último. Subo con una cadena, giro trabajo en este primer espacio, un punto bajo. Agrego 1, 2, 3 cadenas, doble lazada y me voy a saltar al quinto espacio y voy a hacer un punto alto doble. Doble lazada y en ese mismo espacio un segundo punto alto doble, doble lazada y un tercer punto alto doble. 2 cadenas y en ese mismo espacio repito 3 puntos altos dobles ahí mismo. Ahí está el primer dibujo. Hago 3 cadenas, me salto al quinto espacio, 1, 2, 3, 4 y 5 y punto bajo. Repito, 3 cadenas, me salto al quinto espacio y vamos a repetir doble lazada y en ese mismo espacio 3 puntos altos dobles, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos dobles más ahí mismo. Este es el dibujo y el patrón que vamos a realizar en todo el borde hasta finalizar. Por aquí ya finalicé todo el borde, así es como se va a ver estos dibujos. Aquí me queda hacer el último, hago 3 cadenas y en el último espacio un punto bajo. Repito, subo con una cadena, giro trabajo. En ese mismo espacio voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas,
doble lazada y me voy a saltar sobre estos puntos altos de la vuelta anterior a hacer punto alto, doble. Tenemos 1, doble lazada, tenemos 2, doble lazada y tenemos 3 puntos altos dobles. En el espacio de aquí hago un punto alto doble, 2 cadenas y un punto alto doble ahí mismo. Y continúo haciendo punto alto doble sobre punto alto doble de la vuelta anterior. Ahí está. Continúo 3 cadenas sobre punto bajo de la vuelta anterior, un punto bajo, 3 cadenas, doble lazada y repito punto alto doble en cada punto alto doble de la vuelta anterior y repetimos el mismo patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé, así es como se va a ver esta segunda vuelta de dibujos con los puntos altos dobles. Aquí me queda hacer las 3 cadenas y un punto bajo sobre punto bajo de la vuelta anterior. Agrego una cadena, giro trabajo, repito en ese mismo espacio un punto bajo, 3 cadenas, doble lazada y voy a repetir nuevamente punto alto doble sobre punto alto doble de la vuelta anterior. Acá tenemos 2, 3 y 4. En el espacio hago un punto alto doble, 2 cadenas y un punto alto doble ahí mismo. Y continúo con el patrón haciendo punto alto doble en cada espacio. Ahí está la tercera vuelta, 3 cadenas, punto bajo sobre punto bajo de la vuelta anterior, 3 cadenas y repetimos el patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi tercera vuelta haciendo estos puntos altos dobles, así es como se va a ver. Hago 3 cadenas aquí y finalizo con punto bajo sobre punto bajo de la vuelta anterior. Ahora voy a subir con 4 cadenas, giro trabajo, hago doble lazada y sobre punto alto doble voy a hacer puntos altos dobles. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. En el espacio voy a hacer 2 puntos altos dobles ahí mismo, 2 cadenas y 2 puntos altos dobles más ahí mismo. Y continúo haciendo punto alto doble sobre punto alto doble de la vuelta anterior. Aquí hago el último y así es como va a quedar nuestro dibujo. Ahora me voy a saltar a este siguiente dibujo con doble lazada y voy a hacer punto alto doble sobre punto alto doble repitiendo el patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la cuarta y última vuelta con puntos altos dobles y así es como se va a ver esta bonita caída. Aquí me queda hacer punto alto doble, hago doble lazada y sobre punto bajo de la vuelta anterior hago un punto alto doble. Con eso finalizo y ahí cortamos el hilo. Con esto tenemos finalizada la parte baja de nuestra blusa. Ahora vamos a pasar a colocar los botones. Por aquí he colocado 5 botones, me falta el último, que yo ya te subí el tutorial a mi canal de YouTube de cómo hacer estos bonitos botones. Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a realizarlos. Aquí lo vamos a colocar juntas este último botón con mi aguja lanera y el hilo ya ingresado en la aguja. Vamos a ubicar bien el botón de esta manera y vamos a empezar a pasar la aguja
de adelante hacia atrás, por encima de los puntos del botón. Pasamos aguja y ajustamos. De esta forma, como te muestro aquí, vamos a ir colocando. Una vez finalizado, cortamos el hilo y ya tenemos así colocado el botón, los 6 botones, y así es como van a quedar nuestros botones. Miren qué bonito se ve. Ahora vamos a pasar a trabajar el borde de la parte de arriba de nuestra blusa. Para eso voy a ingresar aquí en esta parte de arriba de la copa, ojo, aquí en este espacio, ingresamos el hilo y vamos a hacer un primer borde de puntos bajos. Subo con una cadena, en ese mismo espacio hago el primer punto bajo. Continúo haciendo punto bajo en cada espacio disponible. Por aquí hice el borde en la zona de la copa con los puntos bajos, y aquí en esta parte donde están los cuadrados vamos a hacerlo de esta manera. Aquí en este espacio punto bajo, en el espacio grande únicamente un punto bajo, en el espacio pequeño punto bajo y en el espacio grande un punto bajo. Así vamos a trabajar en todo el borde de esta parte de atrás y también en todo el borde de la copa hasta llegar al otro lado. Aquí estoy finalizando y aquí en el último espacio de la copa hago un punto bajo a la altura de la copa donde finaliza. Ahí subo con una cadena, giro trabajo, en ese mismo espacio punto bajo, lazada, me salto al tercer espacio y hago 3 puntos altos ahí mismo. 3 cadenas y 3 puntos altos más ahí mismo. Ahí tenemos el primer dibujo. Repetimos, nos saltamos al tercer espacio, punto bajo, lazada en el tercer espacio, nuevamente 3 puntos altos ahí mismo, 3 cadenas y 3 puntos altos ahí mismo. Este es el patrón y el dibujo que vamos a realizar en todo el borde hasta llegar a donde iniciamos. Por aquí ya finalicé, así es como se va a ver en todo el borde de esta parte de arriba, en la zona de la espalda y en la zona de la copa. Aquí para finalizar me voy a saltar a este último espacio y hago un punto bajo. Con eso cortamos el hilo.
Una vez finalizado eso, ahora vamos a colocar lo que es la tira. Esto es opcional, tú puedes dejar así el trabajo para que la blusa quede de forma straple, el diseño, pero yo le quise agregar aquí tiras, como por ejemplo aquí ya le hice de este lado, y lo vamos a hacer del otro lado también estas tiras para poder ajustar. Como te digo, esto es opcional. Vamos a ubicar el centro de la copa y en este dibujo de 3 puntos altos, aquí vamos a ingresar el hilo y voy a empezar a tejer cadenas. Yo realicé un total de 110 cadenas, según la medida que tú deseas que tenga la tira de ajuste. Una vez tejido las 110 cadenas, vamos a regresar con punto deslizado. Me voy a saltar el primero y en el siguiente hago punto deslizado, en el siguiente punto deslizado, en el siguiente punto deslizado. De esta forma hasta llegar al inicio. Por aquí ya tengo todas mis cadenas con puntos deslizados. Aquí me queda hacer el último punto deslizado y aquí de estos 3 puntos altos, sobre este punto alto de aquí hago un punto deslizado y ahí voy a cortar el hilo. Con eso ya tengo la primer tira de la parte delantera sobre la copa. Ahora vamos a hacer de lo que es la parte de la espalda, a la misma altura que hice del otro lado para que ambos queden igual. Ubicamos bien y aquí es donde voy a iniciar a trabajar. Ingreso sobre punto alto de este dibujo y hago cadenas la misma cantidad, 110 cadenas, y voy a regresar haciendo punto deslizado. Por aquí ya hice mis cadenas y regresé haciendo el punto deslizado. Aquí me queda hacer el último y sobre este punto alto punto deslizado, corto hilo. Con esto ya tengo finalizada ambas tiras de ajuste, que es opcional para nuestra blusa. Y con esto ya pasamos a esconder los hilos y tenemos finalizada nuestra bonita blusa tejido con puntos básicos del crochet y uno que es diferente, el punto piña. Hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado mucho. Aquí el resultado de cómo quedaron las tiras, los botones, la caída de aquí en la parte baja de la blusa y los cuadrados combinado con punto piña que se hizo en la base de la blusa. No olvides suscribirte a mi canal para ver más videos, dejar tu me gusta en este tutorial. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver, cuídense mucho, que tengan un lindo día. Bye.